Y rápidamente vamos al desarrollo de las informaciones. Uno de los temas del día es este allanamiento efectuado por la Senat y la Fiscalía en la zona del barrio Itaputapunta de Asunción. Se detuvo al cabecilla de una de las barras organizadas de Cerro Porteño. Se trata de alias La Gorda, quien además sería el cabecilla de una red de microtráfico. Cristian Morínigo, alias La Gorda, era el líder de la barra organizada conocida como La Plaza. Además, encabezaba una organización dedicada al microtráfico de drogas que operaba en al menos 40 barrios entre Asunción, Gran Asunción y Central. Una estructura que se movía, que tenía un campo de expansión muy amplio, muy grande. Se dedicaban básicamente a la distribución de sustancias ilícitas en más de 40 barrios de Asunción, Gran Asunción y área central, barrios algunos marginales, ¿verdad? Ricardo Brugal, Le Petit, Tacumbú, San Vicente, Fernando Zona Sur, Mariano Roque Alonso, en fin. El despliegue era muy importante. En el inquilinato allanado se incautaron más de 3.600 dosis de sustancias ilícitas. La investigación reveló que el detenido manejaba una estructura criminal compuesta por más de 2.000 distribuidores. Inclusive, se confirmó la alianza con líderes de barras bravas de otros clubes. También utilizaba un poco ese ropaje de carácter deportivo para vincularse también con otras barras bravas de otros clubes para traficar también, ¿verdad? O sea, él tenía una vinculación directa con dirigentes deportivos. No estoy diciendo que la dirigencia deportiva del Club Cerro Porteño sabía a qué se dedicaba esta persona, pero sí utilizaba esa vinculación para también ganar espacio dentro del campo deportivo, ¿verdad? Fueron incautadas ayer en el procedimiento varias evidencias, clorhidrato de cocaína, pasta base, arma, un vehículo. Hay muchas evidencias que se incautó. Según los registros, Morínigo formó parte del cuadro de contratados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados entre 2023 y 2024, por lo que no se descarta un posible vínculo con el ámbito político. Las autoridades continuarán con las investigaciones para desarticular por completo esta poderosa red de narcomenudeo. Ahora ya voy a estar más a cargo de abogado con cualquier cosa. No habré que verme más vestero ya no. La madre del adolescente se opuso a que se lleve adelante la diligencia. Yo topé con la de menor hora con arañazo. Porque es algo futbolista. Dato de que este adolescente estuvo en la cercanía del lugar del hecho en horarios aproximados, ¿verdad? Claro, ya no hay nada y me he confiado porque deja que eran hoy en día. Tengo ahí que para la mayor hora para irme, ahora para hacer. Un incendio de grandes magnitudes se registró en el asentamiento Huasucorá. Esto en la zona de la ciudad de Villeta. El siniestro se habría iniciado ya en horas de la tarde y se sospecha que habría sido intencional. Bomberos voluntarios de la ciudad de Villeta y de la ciudad de Ipané se hicieron presentes en el lugar. Luego de casi 6 horas de trabajo, habrían logrado controlar las llamas y evitar que viviendas y negocios resultaran afectados. La denuncia la recibimos de parte de los bomberos del Cuerpo Bombero Voluntario de Villeta, que ya estuvieron una hora antes trabajando en dicho incendio, pero debido a la magnitud del mismo solicitaron apoyo. Nosotros llegamos aproximadamente a las 3:30 al lugar, pero debido a la dificultad del entorno no fue fácil acceso. Dimos muchas vueltas para encontrar un buen lugar para hacer nuestro trabajo, que duró aproximadamente 6 horas. Que el mismo apeligraba asentamientos y fábricas que estaban alrededor. Sí, después de las 6 horas se pudo controlar en su totalidad. Después de controlar todo, empezó a llover, ya para facilitarnos el trabajo.
Las versiones preliminares apuntan a que el siniestro pudo haber sido provocado. El tercero. Ya. Acá hay uno. Allá ya agarró uno. Y ahí hay otro. La señora estaba haciendo limpieza del patio cuando vio que una de las serpientes salió del tanque. Qué loco. Sería una ñacanina, una cobra falsa de agua. No es de importancia médica, por la manera en que se mueve, sí da miedo. Lamentablemente tenemos que hablar de otra tragedia en donde hay niños involucrados. Y escuchen bien la siguiente historia, porque dos padres tuvieron que dejar a sus criaturas en la casa, teniendo en cuenta que la mamá comenzó a tener problemas de salud. En la desesperación, el papá toma la motocicleta, lleva a la madre hasta un centro asistencial, sin percatarse de que una niña de tan solo 2 años, la hija menor, la beba de la casa, los estaba siguiendo porque no quería quedarse sola. Ya cuando regresaron a la casa, se percataron de que ocurrió una verdadera tragedia, porque camino a el tramo que conduce al hospital existe un tajamar. No estaba dentro del predio de la casa, estaba en el camino, y dentro de ese tajamar cayó la niña. Falleció lamentablemente ahogada, y ya fue hasta la noche que los padres descubrieron que ella se encontraba ya prácticamente sin signos de vida en el agua. Mucha fuerza, Dionisio, mucha fuerza. Bueno, realmente nos eriza la piel, hace que toda esta semana sea mucho más dolorosa con respecto a la situación de la vulnerabilidad de los niños. Para descartar cualquier otra circunstancia de muerte, finalmente se convocó al Ministerio Público. Ahora el cuerpito inspeccionó la médica forense, no encontró ningún tipo de lesión en la niñita, tiene 2 años, se llama Gloria Veloto Franco. Entonces hicimos entrega del cuerpo a los padres que están presentes también acá. Vive prácticamente en esa luz ahí donde le ven a metros prácticamente vive acá. Entonces le hicimos ahora entrega del cuerpito a los padres. Pero la defensora, fue comunicado el hecho también a la defensora Jadigi Mernes, a fin de que pueda constituirse también a ver el estado de las 2 criaturas más que tienen estos padres, ¿verdad? ¿En qué circunstancias se dio la caída de esta criatura según los padres? Y justamente eso es lo que no se puede determinar todavía, porque viven luego muy cerca acá de este estanque. Entonces creo que el papá se fue a llevarle algo a la mamá. Entonces ahí fue que una de las criaturas... Quedaron unas criaturas solas, entiendo, en la casa, y ahí salieron... Y justamente es lo que ahora vamos a tratar de determinar de cómo fue que ella llegó acá, ¿verdad? Y ahí me dijo, prepárate porque ahora seguro se van atrás tuyo porque el tipo ya está preso. Inclusive él me dijo si yo entregaba el video que él me iba a ayudar económicamente y que no me iba a faltar protección. Eso nunca pasó, a mí nunca se me incluyó en la investigación. Y estoy a disposición, si el fiscal Arriola quiere investigarme, que me investigue. Él me dijo, ayúdame a entregar ese video porque yo no fui quien mató a tu marido. Vamos en vivo hasta la zona de Cazapá. Judith Colexa nos acompaña desde allí. Jornada bastante complicada, con muchos procedimientos y un nuevo sospechoso en la mira, Judith.
Sí, y nuevas trabas de por medio, Carlos, hay que decirlo, desde tempranas horas que le dimos seguimiento principalmente en la parte investigativa del crimen de Melania. Recordemos que ya hay personas detenidas, en este caso estamos hablando de uno solo, que es Marcelo Jiménez Duarte, de 24 años, su tío, que por cierto en ese momento ya estuvo procesado también por un hecho de abuso sexual en su contra y condenado, y en esta ocasión ya detenido por su asesinato. Sin embargo, en las últimas horas saltó la información mediante nuevos datos, indicios que están en poder de la Fiscalía de la posible participación de otra persona, otro sospechoso en este crimen y también en los otros hechos de abuso que había sufrido Melania también a sus cortos 12 años, desde los 8 hasta los 12 años, víctima de abuso sexual de manera sistemática, y no solamente una persona estaría implicada, sino que otras también, y abocado justamente en la tarea de poder aclarar y llegar a la persona que podría estar implicada también. Es que hoy se hicieron nuevas diligencias, pero atendiendo a que se trata de un adolescente, consistió en una citación que finalmente se terminó concretando en horas de la tarde en el Juzgado Penal de la Adolescencia, aquí en el Palacio de Justicia de Cazapá. Acompañamos eso hasta donde se pudo. Esto estuvo a cargo de la jueza Rosana Ramírez, que por cierto nos explicó detalladamente en qué consistió, si bien era como una solicitud para ver si es que accedía, quién sería el hermano de este hombre ya imputado a estas alturas por el crimen de Melania. Era el que tenía que decidir si es que se sometía o no a esta prueba, y finalmente por recomendación de su abogado, una defensora pública, rechazó, o sea que se negó a colaborar con la justicia en ese sentido. Consistía en una evaluación psicológica para la realización de un informe posterior, así como también una evaluación física, según lo que nos proporcionaron en cuanto a información, extracción de fluidos también, bucales principalmente, y esto fue lo que terminó rechazando este adolescente en conjunto con su abogada defensora, por lo que se retiró. En principio se creyó que iba a quedar sujeto a la investigación, pero atendiendo justamente a esta negativa, volvió a su casa, y de momento seguimos ante una sola persona procesada, imputada por este caso, pero la Fiscalía no descarta nuevas realizaciones de diligencias para poder determinar con estos otros elementos si es que hay otra persona implicada en este crimen, así como también en el hecho de abuso sexual posterior que sufrió también Melania. Vamos a compartir primeramente lo que decía hoy en sede fiscal la agente Lauri Vázquez, dándonos detalles precisamente de esta novedad que consistió en la negativa de este adolescente de someterse a esta prueba pese a que el juzgado le notificó. Esto decía la fiscal de la causa. Tuvimos una orden judicial, sin embargo, por sugerencia de su abogada, que lo manifestó y quedó asentado en acta, la madre del adolescente se opuso a que se lleve adelante la diligencia. Tenemos algunas informaciones, algunos datos que surgieron en donde aportaron como dato de que este adolescente estuvo en la cercanía del lugar del hecho en horarios aproximados, ¿verdad? Entonces, ante esa información que fue también debidamente corroborada por otros testimonios, se vio la necesidad de solicitar esa diligencia en carácter anticipacional de prueba ante el juzgado especializado. Teniendo en cuenta la condición de adolescente, fue autorizado por el juzgado, pero el día de la fecha no se pudo llevar adelante. Esto es, vamos a seguir, tenemos otros elementos, otras formas también de poder obtener algún tipo de elemento que nos pueda llevar a suplir esta falta de colaboración de parte del adolescente, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con esa diligencia, es más, vamos a enfatizarnos más en lo que es después de este resultado. Bueno, y finalmente todos los elementos recabados en las últimas horas tienen relación entre sí, porque recordemos, Carlos, que ayer justamente en este mismo horario estábamos informando acerca de nuevas constituciones, principalmente en viviendas de personas que desde un principio aportaron con sus testimonios. Esto se tuvo que documentar, y a partir de esos testimonios es que hoy se llevó a cabo esta citación, porque existen versiones que mencionan que vieron a este adolescente correr hacia la parte trasera de la vivienda, las personas que declararon justamente, que testificaron más bien, en ese horario en que asesinaron a Melania. Entre otros indicios como ser, por ejemplo, rasguños que presentaba este adolescente. Esto atendiendo también a los resultados que se obtuvieron en la autopsia, que ya reveló, por cierto, también en las últimas horas el doctor Pablo Lemir. Recordemos que aparentemente se encontraron ciertos residuos debajo de las uñas de la víctima fatal. Esto podría tener relación con los rasguños. Todo hay que
tratar de confirmar o descartar, pero lastimosamente, al menos en lo que respecta a esta diligencia judicial que consistió en la citación para la extracción de estos fluidos, no pudo ser posible con este adolescente ante su negativa. Iba a consistir en un examen médico físico, extracción de fluido bucal y la recolección de uñas de los dedos de ambas manos, que finalmente no se dio. Simplemente no lo vamos a hacer, dijeron con su abogada, y se retiraron de ese recinto, y ahora no le queda de otra a la Fiscalía que recurrir a otros indicios para poder confirmar o descartar su posible implicancia. Imagínense, de encontrarse nuevos elementos estaríamos entonces ante la posible complicidad entre hermanos en la comisión de este crimen, porque recordemos que Marcelo ya está imputado. Eso significa que existen elementos suficientes en su contra. Ahora veremos para la acusación si es que van a surgir nuevos indicios también, porque en las últimas horas se constituyeron en su domicilio para un segundo allanamiento. Ahora, la esperanza que queda es para con la inspección o verificación y extracción de datos de los celulares incautados justamente ayer en este segundo allanamiento en la casa del ahora imputado. 2 celulares. ¿Tendría o no ciertos datos que serían relevantes en la investigación y que podrían, en este caso, complicar o descartar la posible participación del adolescente? Eso está por verse todavía. Por cierto, este adolescente se presentó con su madre en sede del Palacio de Justicia para esta audiencia y hablamos con la señora. Ella, abierta, nos respondió a algunas preguntas y referente justamente a estas versiones que salían de que lo vieron correr en ese horario de la zona donde se dieron los hechos, así como también los rasguños que presentaba. Esto decía la mamá del adolescente. Ahora no llegué, ahora ya voy a estar a cargo de abogado con cualquier cosa. No recobré mamá vetero ya no. Tenemos a disposición de toda cosa. Cierto pico en la de menor ore arañazo. Recobre que hago futbolista. Jugar curia partido pero claro, ya no hay nada y me he confiado porque deja que eran hoy 110. Tengo ahí para la mayor hora para hoy, ahora para usted. Se candidato captura la fela o hija en 10 que andas ahí jaja fuera supuestamente. Sí. En el mismo día hoy güey. Ahora porque supuestamente cojo curión va a Marcelo. Marcelo Mapo. Ahora lo vienen 10 y cuál curio. A las 11:30 vamos a ir trabajo hoy. Poco caro del día. Sí. Poco caro. Oye, no, voy a jugar con Chile y Barnologa. Ahora a las 4 de la tarde. Japea acá tu pujare veo y tía nada abuela rogame. La menos me cuera pico huereco y ves a la contacto de mi tacuñando y sayi pico yo ni mongueta yo no llevo. Japea ni siempre la me han hecho tu página bella abuela rogame. Vean la huella le tía rogame porque la tía lleva léjese. Bueno, esa parte de la entrevista es bastante importante también dentro de toda la historia, Carlos, porque le consultábamos si es que su hijo, tanto el adolescente como él ahora procesado por esta nueva causa, tenían contacto con la niña y la señora mencionó que posiblemente, porque en la misma casa donde reside la niña se solía ir el adolescente también, o sea que compartían como si nada pese a este antecedente que existía. Entonces eso también resultó un poco llamativo dentro de esta entrevista, pero por cierto, la madre obviamente no está obligada a declarar en contra de su hijo, lo defiende, dice que ella tiene las pruebas para poder comprobar que su hijo en ese horario estaba en casa y que nada tiene que ver con este crimen. Entiendo. Ahora bien, un tema muy importante, debatible, dentro de mi desconocimiento jurídico, ya le hago participar a los colegas también acá, de la negativa. Sé que el Código de la Niñez y la Adolescencia es bastante proteccionista al respecto y establece situaciones justamente para resguardar tanto al víctima como al victimario en cuanto a identidad, pero no sabía que la negativa podría obstaculizar un proceso investigativo fundamental. Pero más aún, habiendo una orden judicial. Por eso. Entendería, por ejemplo, en los casos, y pongo un ejemplo cotidiano, las pruebas de alcohol que te hace la caminera. Yo me puedo negar. Sí, pero si el caminero... ¿Hasta qué? Hasta que la caminera te venga con una orden judicial. Ahí me veo obligado. Claro. Interpelido por la justicia. Sí, totalmente. ¿No hizo referencia al respecto a la fiscal de que se iba a apelar, a volver a solicitar? Porque me parece dentro de la investigación fundamental, o para confirmar o descartar su vinculación con el caso. Al menos sería un precedente, Carlos, llamativo a tener en cuenta el hecho de la negativa, porque si el hermano Marcelo
él se sometió, porque yo también le consulté eso, si es que por tratarse de un adolescente menor de edad, él podía negarse, pero en el caso de un adulto, ¿cómo sería? Y me dijo la fiscal, sí, también puede negarse. Y allí la verdad que me sorprendió porque pensé que tratándose de un crimen, algo bastante grave, por orden judicial se tendría que tener, porque allí podríamos estar perdiendo pruebas científicas fundamentales para poder iniciar un juicio y sostener una acusación. Sí, porque con ese criterio, por ejemplo, en un caso de coacción sexual, caso de violación sexual, el sospechado se negaría a una fluido de ADN, por ejemplo. Sí, ADN, para una comparación seminal, por ejemplo. O una inspección si hay rastros de defensa por parte de la víctima. Claro. Y lo que llama un poco también la atención, Carlos, Aníbal y Judith, es ¿cuál va a ser el próximo mecanismo? Porque la fiscal decía en la entrevista que daba a los medios más tarde que se iba a buscar algún otro tipo de mecanismo para que finalmente se puedan acceder a estas pruebas tan importantes. O sea, ¿cuál va a ser ese mecanismo finalmente en un tema tan importante y donde hay demasiadas versiones acerca de qué fue finalmente lo que ocurrió? Porque aparte de lo oficial, y Judith seguramente nos va a poder aportar acerca de esto, hay demasiadas versiones de posibles otros implicados. ¿Es así, Judith? Es que no existiría otro mecanismo para tratar de recurrir a la obtención de esos fluidos y de esa prueba física. O sea, con esta negativa se pierde esa posibilidad, según lo que explicó la fiscal. O sea, se tendría que recurrir a otros indicios. O sea, que ahora se van a enfocar en el celular. Imagínense, pero ¿qué tanto podrían encontrar en el celular si es que Melania, en este caso, que es la víctima fatal, no tenía celular? Pero, por cierto, podrían encontrarse estas conversaciones, posiblemente dando a entender premeditación, pero nada supera en ese sentido lo que significaría una prueba científica, si es que estamos hablando de rasguños que coincidirían esos materiales biológicos con los encontrados, como residuos en los restos de Melania durante la autopsia. Claro. Fundamental todo eso y bastante llamativo, y me parece que sienta un precedente negativo, porque entonces a partir de ahora cometemos un crimen y no vamos a negar nomás a colaborar con la justicia en ese sentido. Claro. ¿Con qué comparás, por ejemplo? Claro. Porque acá en Paraguay no tenemos un banco de datos. No. De ADN, no tenemos. No, y además también sería interesante hablar con la abogada defensora, porque ella habrá argumentado algún artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia para justificar y evitar este procedimiento. A no ser que me digan que esa extracción no iba a hacerse ante una jueza de la adolescencia. Pero la jueza es de la adolescencia. ¿Es la adolescencia, verdad, Judith? ¿La que ordenó? Sí, jueza penal de la adolescencia, entonces, Rosana Ramírez. Entonces ya no me cuesta, ya no entiendo. Bastante llamativo el caso. Sí, bueno, mañana incluso vamos a tratar de ahí buscar, tenemos las imágenes del momento del ingreso de la médica forense que se iba a encargar de esa tarea en el caso que accediera a esta adolescente y que no pudo ser posible. Finalmente toda la comitiva se retira y el adolescente, que podría ser un sospechoso en toda esta historia, 17 años ya tiene, como los crímenes que ocurrieron días atrás de María Fernanda, así como también de la propia directora de Independencia, fueron sometidos, que no escuchamos unas trabas similares a estas. En este caso en particular no se dio, el adolescente volvió a su casa, a estas horas estará con su familia como si nada ante esa negativa. Y fíjate lo fundamental que finalmente terminó siendo el proceso de autopsia, porque allí el doctor Lemir logra rescatar aparentemente algunos residuos biológicos bajo las uñas de la víctima, claro, que probablemente tengan que ver, y él decía, rastros de defensa a la hora del ataque. ¿Entendió? Ahí pueden haber indicios fundamentales que nos puedan determinar finalmente, con el fluido y la comparación, de quién ella se estaba defendiendo en ese momento en el que estaba siendo atacada y finalmente muerta. Exacto, ahora me pregunto nomás también, Carlos, Aníbal, Juan, compañeros, lo siguiente, porque Marcelo no se negó a la realización de ese estudio, él se sometió a las extracciones. Si es el hermano, de todos modos, en el caso de que uno de los dos estuviera implicado, ¿acaso igual no coincidiría el ADN? Yo creo que es... Eso sí. No, claro. Eso puede hacerse, sí. Pero igual, a ver, tiene otros hermanos también. Va a salir que hay una similitud o una vinculación de ese ADN con el otro. Pero acordate que Marcelo tiene otros hermanos. El menor tiene el mayor y no sé si hay otros más también. Claro, si fuesen solamente ellos dos. O sea que entonces... Sí. Puede ser vinculante, pero tiene otros hermanos más. Claro. Acá lo ideal es que el menor colabore y se extraiga la muestra, a no ser
que él no quiera hacerlo por obvias razones. Desde todo punto de vista, Carlos, es una prueba de fuego para la Fiscalía. Después de tantos errores que cometió la justicia en todo este proceso, no hay margen de error para los investigadores con este tema de la dilatación de los tiempos, con un detenido que pudo estar mucho más lejos de la ahora víctima fallecida. O sea, no hay margen de error para los investigadores y para la Fiscalía en este caso. Exacto, y atendiendo a que se vuelve bastante limitado el círculo dentro de todo para la Fiscalía, porque acá se sospecha del entorno con respecto a los abusos posteriores que sufrió Melania. Incluso podría haber sido una persona de confianza que la lleva hasta el lugar donde le dan muerte, ya que no hubo testigos de gritos, ni mucho menos. Entonces, todos esos elementos tendrían que haber tenido en cuenta los investigadores para poder al menos tener una hipótesis hasta ahora que tampoco se anima a dar la Fiscalía, ni de siquiera de manera preliminar. Bueno, mañana vamos a buscar seguramente a algún especialista en Derecho de la Niñez y la Adolescencia para que nos intente explicar, claro, Derecho de la Niñez y la Adolescencia, para que intente explicarnos qué argumento jurídico habrá utilizado la defensa para evitar, dilatar, postergar este proceso científico tan importante y crucial en este momento. Porque así nomás todos vamos a negarnos, ¿verdad? Claro, bajo esa premisa. Y si la justicia, si la jueza lo citó, es porque evidentemente la fiscala del caso la convenció con argumentos diciéndole: acá hay elementos suficientes para citar, indagarlo, chequearlo y tomar muestras bajo este argumento, que convenció a la jueza que lo citó, pero finalmente se negó. Exacto, y esto se hizo justamente ante petición de la Fiscalía. Se presentan incluso argumentos como ciertos indicios para que se pueda dar esta orden, este permiso por parte del Juzgado Penal de la Adolescencia, que se efectivizó en cuanto a la citación y a la comparecencia, pero no así en cuanto a la realización de este estudio. Bueno, vamos a estar muy pendientes. De hecho, hasta ahora, desde un principio se ha dicho que en el entorno de la víctima estaría el responsable. Hay uno preso, pero finalmente con todo esto no certifica que realmente sea el autor material. Hasta ahora todas las sospechas apuntan hacia él, pero no se descarta que esto pueda tener un giro insospechado. Gracias, Judith, por este contacto. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a otro contacto con exteriores, esta vez con Raúl Bogarín. Una persona fue pillada infraganti. ¿Haciendo qué, Raúl? Es así, estamos en el barrio El Solar, Aníbal de Mariano Roque Alonso, para hablar acerca de este hecho de hurto agravado que ocurrió en perjuicio de una vivienda que está a metros nada más. En aquella muralla es donde ingresó un conocido Chespirito, como le dicen popularmente, y un vecino de la zona empezó a ver que no era el habitual de la casa. Entonces filmó y avisó a la policía de lo ocurrido. Para resguardar su seguridad, vamos a evitar mostrarle y que nos diga qué fue lo que le pareció sospechoso en ese momento. Sí, buenas noches. Sí, vimos que tenían un aspecto sospechoso legalmente y mirando a los costados, ¿verdad? Después tuvo el atrevimiento de entrar en la casa, ¿verdad? Y entonces le firmamos nosotros porque no era de por acá. Y al ver que entró y 2 o 3 minutos estaba adentro, entonces nos quedamos para firmar el que salía, ¿verdad? O sea que ustedes esperaron a que entre él, ya que sospechaban de esta persona, y después la salida nuevamente para tener documentado. No, y al ver que él iba a ingresar ahí por la muralla me pareció sospechoso, entonces yo esperé que salga otra vez para ver quién era porque no sabía. Entonces al firmar, él salió con una máquina en su mano y entonces tuvo que firmar todo. No tenía de otra porque no le conocía. Ahora, ¿le avisaste rápido a la policía? Sí, llamé al 911 y no tan enseguida vinieron, pero vinieron y se le agarró. No cualquiera hace esto, el tema de poder filmar
evidenciar las cosas, proteger a los vecinos. Sí, es un poco complicado porque la gente no te conoce, ¿verdad? Y entonces hay veces que es un poco difícil hacer esto. Pero me quedé, tomé el coraje porque es mi barrio, ¿verdad? Y era mi cuadra y la preocupación que hay todo el día de esta hora y entonces tuve que hacer eso. Te colas horas y tu ubio estable la adito. Y unos cuantos legalmente. O sea, vamos a decir varios nomás, pero falta el apoyo un poco de la policía también, que venga así de vez en cuando, qué sé yo, que cruce, que ayude un poco también. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu valentía y por hacer esto también, por cuidar lo que no es suyo también, porque era del vecino lo que se estaba llevando. Y vino la policía, agentes de la comisaría 10ª central, para poder hacer el procedimiento de ir primeramente a recuperar los objetos y luego la detención. Y escuchen y vean el video. Tranquilo, pa. Ahora, ¿cómo te roban que te ves o ajeno? Hala mitad usuo mondado y peste la filmación. Hala mitad usuo mondado que indeo reducida huela cosa no, fuera. O hubo ya pe portón, pe portón, cuál vio o ya pe cota pe hace ayudante o viaja. Vamos a ver ayudante. Vamos el COVID del elemento fuera. O ia Jair Pana se coa. Porque venye montada. La venye montada con la esto pago y era pase a ver. Ah, pues era y ve tipo donde coge para la demás. Ole, con dos y cuatro y loico, apoyero 20 horas aquí. ¿Ahí por no? A ver, Rolón. Espera, tú veré cómo. He caído tú. Espera. Peándolo allá, a ver. Es porque, oye, está bien, va, oye, Luri. Segunda vez que yo gasteo, oye, Más y ave. Quiero que me entregue la mochila rosada que no hay invitado, supongo que la izquierda sube. Ambos por en persecución de un hecho punible. Estamos viniendo en persecución de un hecho punible y vamos a ingresar. Entonces, la hipotaja es hoy en entrega pona porque y la doy, ¿qué sube? Yo hago, amigo, yo hago. Oye, posáñate. Rolón, los hayas de papi. Los hayas de Rolón. Ahora, eso tiene que tranquilizar. Vale, pasado, dejado. Es posible, a ver, nada. Ponete bien, hermano. ¿Por qué no me quieres llevar? ¿Ah? Ay, por no. Ahí ya, ella te grisa. Vas a ver por esposa, porque otro lado. Usted puede hacer la denuncia, amigo. Después. Y así se producía la detención de este sujeto identificado como Carlos Damián Cañete Melgarejo, de 24 años, quien tiene varios antecedentes. En el año 2021, hurto agravado; año 2024, hurto agravado; tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, año 2024 también, y ahora otro hecho de hurto agravado que ingresó a esta propiedad. Se llevó algunos elementos. Por suerte la policía fue hasta la casa donde había reducido, recuperó los objetos y posteriormente fue hasta la casa de este hombre de 24 años y se logró de esta manera la detención de esta persona. Lo preocupante es que, nos decía el vecino,
que rondan por acá muchos adictos y la zona es propicia para que ocurra este tipo de hechos porque en este caso es una zona muy oscura. Fíjense, acá no hay iluminación, es un trayecto un poco complicado aquí el solar de la ciudad de Mariano Roque Alonso, pero bien por el vecino que hizo lo que tenía que hacer, documentó, filmó, esperó que salga con los objetos y ahí avisó a la policía. La policía también actuó de manera correcta para ir a recuperar y también la detención de este sujeto Aníbal Televidentes. Y precisar sobre ese punto, Raúl, la policía ingresó a esta propiedad privada, ingresó a esta casa ajena porque los dueños autorizaron. Exactamente. Los dueños autorizaron para que pueda ingresar. Sí, esa es una importante aclaración porque mucha gente dice, ¿cómo la policía puede ingresar nomás a una propiedad privada? No, en este caso, cuando se trata de persecución en flagrancia y cuando hay una autorización expresa del dueño de la propiedad, por ejemplo, sí, la policía puede ingresar y hacer este tipo de detenciones, por ejemplo. Bien por la policía, bien por ese vecino que filmó todo y bien también por el dueño de casa que permitió a la policía hacer su trabajo. Exactamente, permitió y de esa manera se llegó a un final feliz, por decirlo de alguna manera, y por más vecinos como esta persona que pueda documentar al momento de un hecho punible y avisar a la policía rápidamente para que pueda hacer el trabajo. Ahora, solo resta saber por cuánto tiempo estará guardado este joven que está sumando antecedentes. Es así, porque lo más reciente es en 2024, específicamente el 10 de octubre. Sí, señor, 10 de octubre. Bueno, ni hace ni un año. Gracias, Raúl. Hasta luego, un placer. En Concepción hay una invasión de serpientes y muestra de ello rápidamente es lo que sucede en el barrio San Francisco de la capital del primer departamento. Así, estos dos voluntarios exhibían las ñacaninas que fueron rescatadas. Y es que una familia de este barrio notó que entre los escombros y el tejado que se vino abajo habían sonidos extraños, ¿verdad? Como de movimientos, como que las tejas se movían y finalmente al hurgar un poco en ellas, primero vieron parte de una sola de las serpientes. Posteriormente, ya ante la desesperación que genera la presencia de estos reptiles, llamaron a los bomberos voluntarios. Es que en un principio inclusive creían se trataba de una cobra. Y es precisamente esa la defensa natural de la ñacanina, emular, imitar a una cobra para que sus depredadores le tengan miedo. A partir de allí comenzó el rescate y fueron encontradas 3 y este fue el primer rescate. Escuchen. Bueno, el tercero. Ya. Acá hay uno. Allá ya agarró uno. Y ahí hay otro. ¡Qué locura! El tercero. Ya. Mira. ¡Qué locura! Ay, ¡qué locura! Estos bichitos. Ahí va. El último. En la cabecita ahí. ¿Quién sabe por qué se le dice ñacanina? Nada más da para práctica. Bueno, momento del rescate precisamente de esta serpiente que emula a, me decían, y aclaraban la cascabel. Claro, por la forma específica de esta serpiente. Es la reina del agua, es un reptil acuático, también se la denomina de esta manera. Conversamos con los bomberos que rescataron a estas serpientes. Le dijimos a los dueños de la casa que se apartaran porque estaban un poco agresivas. Tardamos como una hora y media para hacer el rescate. Gracias a Dios todo salió todo bien. ¿Qué manifestaron los propietarios? ¿Cómo encontraron en principio esta serpiente? La señora estaba haciendo limpieza del patio cuando vio que una de las serpientes salió del tanque, de debajo del tanque y entró entre las rejas.
¿De qué especie es, Cantero? Sería una ñacanina, una cobra falsa de agua. De hecho que no es de importancia médica, pero por la manera en que se mueve sí da miedo. ¿Es la primera vez que encuentran esta cantidad en un mismo lugar? Sí, es la primera vez. Estos animales son muy solitarios. Las veces que se juntan es solo para tener cría. 3 en total, entonces. 3. No tenemos duda que de por ahí había más. ¿Qué piensan de por qué estas apariciones, Domingo? Y sería por la humedad. Después del frío viene un poquito, ahora que hace un poco calor y buscan humedad. Bueno, hablábamos de una invasión. Estas primeras 3 generaban en el barrio San Francisco ya cierto temor. Fueron reinsertas en su hábitat, es decir, orillas del río Paraguay, que es el lugar de donde aparentemente comenzaron a salir. Pero fíjense, posteriormente comenzaron las llamadas a los bomberos voluntarios y rescataron otra ñacanina, esta vez de una estación de servicios. Fíjense la tranquilidad con que la manipulan, quiere decir que están preparados para domar las serpientes y lograr rescatarlas. Y el lugar en donde se encontraba oculta uno de los depósitos de los conductores de combustible de las expendedoras. Y ahí, fíjense, había otra serpiente. Es impresionante, fíjense. Inclusive los expertos señalan que para diferenciarla de la cobra, uno tiene que fijarse, por ejemplo, en la forma de los anillos. O sea, la cobra tiene una forma de anillo específico y la falsa cobra tiene otro diseño. No son venenosas, no hay que matarlas, no hay que sacarles la cabeza, no hay que eliminarlas a machetazos. Llamen a especialistas para que sean reinsertos estos animales a su hábitat natural. Dan miedo. Cualquier tipo de serpiente, pero sí. Tengo entendido, me ayudan a corregir, por favor, si me equivoco. En Paraguay no hay cobras. No hay cobras. Por eso es falsa. Claro, pero simplemente para aclarar. Sí. Son serpientes las que tenemos. Es como la pitón. Está la falsa pitón de coral y la pitón de coral. La falsa pitón de coral, la naturaleza la hizo con el camuflaje necesario para que su depredador confunda los colores y de esa manera evite en su instinto atacarla. Lo mismo pasa con la ñacanina. Emulan naturalmente a la cobra para evitar el ataque de los depredadores y es venenosa. Pero estas son más venenosas, las serpientes corales, que la propia cobra. Claro, la pitón de coral. Claro, porque solo tienen veneno neurotóxico. Sí. Esto no. Lo primero que por lo general ataca el veneno de la víbora es el sistema nervioso central, porque corre a través de la vena y al llegar comienza ya uno a presentar no solo ardor a lo largo de la circulación. Y es todo un mito falso lo de agarrar y la herida chupar para supuestamente No, eso quitar. no. Claro. Eso es muy de Hollywood. O el torniquete. Claro, pero importante aclarar que eso es incorrecto. Lo más importante es llevar a un centro asistencial. Ahora, es temporada de apareamiento. Es temporada, además de eso, y explicaba recién, hacía frío la semana pasada y ahora vuelven los climas húmedos y bueno, estas buscan restablecerse también porque durante los días muy gélidos ellas buscan protegerse también del intenso frío. Predominan, según los expertos, en Paraguay predominan las víboras, las yarará. La yarará, que es una de las más... Sí. Y la cascabel. La cascabel. Sí. Pero cobra no hay. Incluso estas... Pero fíjate que se parece mucho a la... No, claro, sí. No. A ver, yo dentro de mi ignorancia y el temor que le tengo a estos reptiles, encuentro uno. Jamás voy a estar
recordando, no, voy a mirar su tipo de... Pero voy a probar si es falsa o si no. es falsa, No. si es trucho, no. Yo me doy la vuelta bien lejos nomás. No, terrible. No. Ante esta situación es Yo mejor veo un tenerle alacrán fobia. y me pongo todo blanco, un alacrán. Imagínate una charada ahí. Y perdón que lo diga así coloquialmente, una culebrita, y ya me asusto y ya me... Ya te desvía del camino. O sea. No. Pero lo que me sorprende es la expertise, el conocimiento de Alexis en materia de serpientes y O sea que de víboras. chico veía mucho Discovery Channel yo. Sí. Ah, ¿en serio? Sí, No, sí, se nota. sí. ¿En serio te digo? No, para diferenciar, por ejemplo, lo que es es la cobra falsa y la verdadera, la coral, la pitón. Para mí todas son lo mismo, ¿verdad? Son feas y peligrosas. Pero ahí está, no. son feas y peligrosas. Por lo menos ahí te Ahí se causa resuelve todo. así. No, qué pucha, yo le tengo mucho respeto. Hasta ahí nomás, ¿eh? Si aparece una, yo llamo a los expertos. No agarro el machete ni le saco la cabeza. No, eso No es la Y solución. en estos sitios así donde hay materiales de construcción abandonados, la humedad, ahí puede haber, mirá, puede haber incluso alacranes también. De marzo a septiembre, temporada de apareamiento de estas serpientes. A lo que decías, Carlos, tenemos la mala costumbre de, por ejemplo, estos materiales de construcción ahí todo apilado. Así vamos así a ciegas nomás y agarramos las cosas. No, hay que... No, y además están otras alimañas, o la tarántula. Alacranes. Los sapos. Sí. No son malos los sapos, pero asustan. Todo feo siempre asusta. Gracias. No se toma por aludido, ¿eh? Ok. Hay uno. Por intensa lluvia a estas horas en la capital del este de la República y una familia literalmente desesperada, Elba. Es así, Carlos, y como ven, intensa lluvia aquí. Nosotros estamos sobre la avenida Bernardino Caballero, en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco, donde toda una comunidad está pendiente también de este joven que está desaparecido, Francisco Daniel López. La familia y una comitiva fiscal policial estuvieron trabajando esta tarde buscándolo justamente en aguas del río Paraná, como también a orillas del río Paraná. Una importante cantidad de evidencia se pudo incautar. Una de las hermanas encontró un rifle en el lugar donde él habría sido visto por última vez, que es cerca de la casa de un tal Juan Medina, alias Queño. Allí donde este hombre también ya está detenido, y sería de enfrente de la casa de él donde encontraron la primera evidencia. Luego la comitiva ingresó a una de las casas cercanas de ese lugar y encontraron una gran cantidad de walkies, de armas, también de luz cámaras, también incautaron, y van a ver cómo proceden estos investigadores. Escuchamos primeramente al comisario Rubén Ramírez, quien nos habló referente al procedimiento que se realizó esta tarde. Lo importante que pudimos levantar como evidencia es la tarjeta de memoria que poseen las cámaras. Eso vamos a ir a desgrabar ahora, a ver si podemos encontrar en esos indicios que puedan conducirnos al esclarecimiento del hecho. Todos ellos quedaron a disposición del Ministerio Público. Ellos fueron a declarar ahí y muchos datos no aportaron. No sabemos si porque no quieren o porque en realidad no saben, pero por parte de ellos no tenemos mucha información. Todos niegan tener algún tipo de participación en el hecho. Y bueno, no tenemos otras versiones hasta tanto que podamos encontrar un indicio de evidencia que puedan implicarles a ellos. Mientras tanto, ellos niegan totalmente que hayan tenido algún tipo de participación o aproximación con el hecho. Todos niegan de que hayan estado, escuchado lo que los vecinos están comentando. Hemos encontrado rifles que tal vez hayan podido ser modificados para que puedan ser utilizados cartuchos de otros calibres que no sean las que utilizan estos rifles. Los detenidos en este caso son 5. Cristian Javier Aranda Benítez, de 21 años, Ronald David Ferreira González, de 23,
También José Luis González y Juan Medina alias Queño. La familia atribuye la desaparición, en este caso, de Francisco López a la familia Medina. Vamos a escuchar lo que decían las hermanas y la mamá del hoy desaparecido. Ahora con la yo no recuerdo la virumino pagata, pero con primera vez con casa pero ya se no y coya ni no henduya hoy. A perder la semana por inte o yukai cuey a justicia minte la yerureva o todo ya agarra a mí porque falta ver uno de la semana pero ya pie oye cua baite sí oye cua baite más aupeamente se me la yerurease entonces oye ya pila de me oye ya pije auxilio socorro yo lo mitad se yucase eso lo dijeron lo mitad entonces están entre muchos y dijo su hermana Rumilda Medina vos que seguro que vas a ver si na eres cheve entre jeta y tei no y hoy na escuela eres hasio pepe se debe piraisha ande yurupe ne mandua para pepe pener manoroga que ñoroga pe qué cínica señora de con ne membimba de con ne masimo ay la piso yuhon debe la ne membupe. Por favor, Peña, pero emina la cosa. Ahora angustiadamente, yo desesperadamente, yo acá, la hermano, pues ya indoro topaipa. Nada. La angustiada búsqueda sigue por agua, por río Paraná, como también orillas del río Paraná, y la investigación también sigue. Con la incautación de este arsenal se puede evidenciar el tráfico, el contrabando en la triple frontera del Alto Paraná, específicamente en Presidente Franco, en el barrio Tres Fronteras. Y esperemos que mañana pueda aparecer este joven para dar, por lo menos para dar alivio a su familia. Perfecto, gracias Elba. Vamos a seguir de cerca esta información. 5 detenidos que hasta ahora no han hablado ni han revelado qué fue lo que pasó con este joven que continúa desaparecido. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, finalmente fue presentada la reforma de transporte hoy en un acto en Palacio de Gobierno. Rápidamente vamos a repasar en qué consiste esta reforma y cuáles son los puntos más importantes, porque se trata de un plan discutido por mucho tiempo con todos los actores involucrados en lo que tiene que ver con transporte público, los empresarios, los pasajeros, también el viceministerio de Transporte, muchísimo tiempo. Es más, muchos parlamentarios ya habían dicho en su momento que se tardó demasiado en presentar este plan. Pero bueno, ya está en el Congreso, justamente esta tarde se presentó. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la reforma de transporte? Dicen que existiría mayor control del Estado y las empresas van a participar en licitaciones de itinerarios para poder operar, tanto itinerarios como para operaciones. Vamos a ver otros puntos importantes. Dice este plan de transporte que se separan 3 puntos importantes. Por un lado, las operaciones, quiénes son las empresas que van a operar los buses, quienes van a proveer los buses, los más baratos supuestamente y más eficientes en cuanto a transporte público, y quienes se van a encargar de poner la infraestructura, es decir, las paradas en condiciones cada cierta distancia, como establece precisamente un plan de transporte digno para toda la gente. Vamos a ver en la siguiente placa para ver más datos, porque además de esto prometen frecuencias regulares. Esto es muy importante porque finalmente la gente se queja constantemente de las reguladas, porque finalmente es el empresario hoy en día el que decide cada cuánto tiempo va a salir un bus de sus paradas. También prometen beneficios para estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad. Esto que de hecho que ya estaba por ley, este beneficio para estos grupos de personas, pero quedaba prácticamente a la suerte de cada estudiante, de cada adulto mayor o de cada persona con discapacidad. También prometen una tarifa integrada, distintos buses, un mismo pasaje dentro de un periodo específico. Estamos hablando de que una persona, si quiere trasladarse, por un ejemplo, de Upacaraí hasta Lambaré, obviamente tiene que tomar varios buses. Pagando una sola tarifa, esto va a ser posible, ya que ese traslado se va a dar dentro de cierto tiempo. Todavía queda saber cómo se va a aplicar esto. Y por otro lado, tecnología, rastreo de GPS, es decir, la gente va a poder rastrear específicamente dónde se encuentra el bus y cuánto tiempo debe esperar para su llegada, como ocurre en todos los demás países
civilizados en cuanto a transporte público. Y lo que queda por definir es la fuente de financiamiento. Es lo que pregunta principalmente la oposición acerca de este ambicioso plan. Vamos a escuchar lo que decía al respecto la ministra de Obras Públicas. Somos conscientes y padecemos día a día de que este sistema actual no responde a las necesidades reales de ninguno de los actores, comenzando por supuesto por la ciudadanía, y acá voy a repetir las palabras del presidente: un sistema donde el ciudadano no está satisfecho, donde el Estado no está satisfecho y donde claramente a raíz de los últimos sucesos sabemos que los empresarios del transporte tampoco están satisfechos. Es un sistema obsoleto, ineficiente y que genera, sin lugar a dudas, más frustraciones que soluciones. Vamos a hablar del Poder Ejecutivo también, que presentó otras 10 leyes de reformas en varias instituciones. Algunos puntos polémicos vamos a repasar rápidamente. Fíjense, estamos viendo ahí un transporte muy importante hoy en día. Necesitamos tener más conexiones aéreas, que vengan más aerolíneas a nuestro territorio. Bueno, se modifica la ley de turismo y con esto cada aerolínea va a dejar de pagar un 6% por obligación a las agencias de turismo. Probablemente este sector también ya está descontento con esto, pero el objetivo es, según el Ministerio de Economía y Finanzas, poder incentivar a la llegada de más aerolíneas a nuestro territorio, que bueno, realmente necesitamos esa conexión, pero las agencias se quedarían ya sin este 6% de comisión por cada pasaje vendido. Otros puntos muy importantes dentro de este paquete de leyes: Relaciones Exteriores absorbe por fusión a repatriados. El Ministerio de Industria va a pasar a llamarse, según este proyecto de ley que ya fue enviado al Congreso, Ministerio de Industria, Comercio, Turismo y Minas y Energía. También se propone un nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera y una ley de mercado de valores y productos, entre otros proyectos de leyes que ya fueron presentados esta tarde al Congreso. La fusión, al contrario de una desaparición, significa básicamente un fortalecimiento de todas aquellas entidades que finalmente se integran en un ministerio. Y como ejemplo quiero poner lo acontecido esta semana, donde amablemente el presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores me invitó para hacer la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2050. No me toca hablar de lo que es ese plan, pero quiero mencionar, porque es un claro ejemplo de cómo una fusión de la Secretaría Técnica de Planificación, que antes presentaba este mismo plan para el año 2030, pero que no tenía ni siquiera una repercusión y ni siquiera tenía la posibilidad de hacer esta presentación en la Cámara de Senadores y próximamente en la Cámara de Diputados. Bueno, también habló el presidente Santiago Peña y hacía referencia a las buenísimas relaciones que se tienen con el Congreso actualmente, obviamente haciendo alusión a la mayoría que tiene el Partido Colorado actualmente. Decía el presidente: pedimos la aprobación lo antes posible. Nosotros no venimos a romper el sistema, sino venimos a evolucionar el sistema. Por eso nuestro pedido al Congreso de la Nación, la posibilidad de que nos den esta herramienta lo antes posible, porque la aprobación de la ley va a ser el inicio del proceso de la reforma. Una reforma que llevará su tiempo y nosotros tendremos que tener la capacidad de explicarle a la ciudadanía, así como hoy nos toca explicarle que después de haber esperado 30 años la creación que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, ese sistema no se transforma de la noche a la mañana. Tiene su proceso de implementación, de la misma manera la norma que aprobamos a comienzos de este año, que crea el Registro Unificado Nacional. Y creo que los paraguayos tenemos muy claro eso. Queremos mejorar. 500 millones de guaraníes del Hospital San Jorge, el Hospital Cardiológico. Aparentemente funcionarios involucrados. Ahora, lastimosamente, tenemos que hablar del involucramiento, aparente digo, de funcionarios de un hospital, del hospital de Calleí. ¿Y qué se robaron esta vez, Jorge? Bueno, esta vez denunciaron el robo de al menos
16 aparatos, hablamos de computadoras de mesa que fueron donados por Taiwán para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Estas 16 computadoras se fueron robando de a poco, según lo que indicó la directora Sofía Ramos en torno a la situación. Ella asumió hace solamente 15 días la dirección de este hospital, hablamos del Hospital General Materno Infantil de Calle y San Lorenzo, y durante su administración, atención a esto, en solo 2 semanas se robaron 2 computadoras. Escuchemos lo que decía al respecto de lo que ocurría dentro del predio y dentro de las oficinas, específicamente los consultorios de este hospital. Durante mi gestión realmente hay 2 computadoras que se han sustraído, que se han robado. La denuncia ya está hecha y está en la fiscalía, sí, como corresponde. Son computadoras donadas del equipo de Taiwán para el fortalecimiento del sistema GIS. Hay una sospecha que son gente de adentro, funcionarios. Esto está al tanto también de la fiscalía, que está en proceso de investigación. Se percató el médico que entra al consultorio. Cuando entra al consultorio y no encuentra nada de los equipos informáticos, él le avisó a la gente de admisión y ellos nos avisan a nosotros. Empezamos a mirar el circuito cerrado y ahí constatamos más o menos que fue un viernes a la noche, el viernes 11 aproximadamente a las 10 menos cuarto de la noche, sí. Luego de esta entrevista llegaron también agentes de investigaciones de hechos punibles para poder realizar la pesquisa correspondiente en torno a esta grave denuncia que afecta no solamente al personal médico, sino que también a los propios pacientes que tienen que recurrir a estos consultorios donde tenían las fichas prácticamente a través de las computadoras. Ahora, no se sabe cómo fue que se robaron las otras 14 computadoras, pero gracias a las imágenes de circuito cerrado, por lo menos se puede observar quiénes y cómo robaron estas 2 últimas computadoras en los últimos días. Sí, señor. Lastimosamente, Jorge. 2 cuestiones. ¿Cuánta sinvergüencía de nuestros funcionarios? Si es que termina confirmándose que fueron ellos los que robaron medicamentos del San Jorge y computadoras del hospital de Calle. Y lo otro, todo esto demuestra la falta de control en ambos hospitales y ¿por qué no también en los demás hospitales públicos? Tal cual, tal cual. La directora dijo que convocó a los funcionarios que se vieron involucrados aparentemente en este hecho y ellos niegan rotundamente haber realizado, perpetrado estos robos. Es más, vemos incluso en las imágenes de circuito cerrado que las personas que robaron estas computadoras sabían perfectamente dónde estaban las cámaras y utilizaban hasta kepis para poder taparse el rostro. Lo cierto y lo concreto es que esto está siendo investigado y vamos a saber finalmente qué dicen las autoridades pertinentes, si fueron o no los funcionarios quienes robaron estas computadoras. Sí, señor. Gracias, Jorge. Hasta luego. Y desde el Congreso Nacional se impulsa una propuesta para buscar mecanismos que puedan permitir reducir el precio de la carne. La intención es garantizar que todos los ciudadanos paraguayos o la gente que vive en este país pueda acceder a alimentos de calidad sin distinción de clase. Hay malestar en la ciudadanía por el alto costo de la carne y desde el Congreso surgen propuestas para enfrentar esta problemática que golpea el bolsillo de miles de familias. El Paraguay ha reducido su hato ganadero en los últimos años, que es cierto, y lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar la oferta. Si nosotros aumentamos la oferta, ¿verdad?, el precio automáticamente va a tener que bajar. El senador Eduardo Nakayama insistió en que no importa qué instancia del Senado lidere el debate, lo importante es que avance en una solución urgente y efectiva. No importa si el gato es blanco o negro con tal de que case ratones. Es decir, no importa si este acompañamiento para transparentar el costo de la carne lo hace una nueva comisión encargada o si lo hace la Comisión de Industria y Comercio, que ya hay. Planteó que el acceso a alimentos básicos como la carne debe ser un derecho garantizado para todos los paraguayos y un compromiso real del gobierno. Nuevamente operativo anti-granjas ilegales de criptominería. Esto ocurría en la zona de Villa Elisa. 13 equipos en total. Sí.
Bueno, ahí estamos viendo el trabajo de los técnicos de la ANDE. Se detectó una conexión irregular destinada a la minería de criptoactivos. Los técnicos constataron la existencia de una derivación ilegal instalada antes del medidor con 2 conductores utilizados para alimentar equipos de alta demanda energética. En el momento de la verificación, dice el informe, se registró una carga de 30.2 amperios, evidenciando el uso intensivo de energía sin facturación correspondiente. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es el perjuicio para la ANDE? 43 millones de guaraníes. Cuando ellos se debían facturar 4 millones por mes, ¿saben cuánto pagaban? Solamente 150.000 guaraníes. El resto era un robo de energía. Lo abastecido equivale a tener 20 aires acondicionados en una sola casa. Escuchemos lo que dice el gerente comercial de la ANDE. Lo que tendría que estar pagando en promedio es de 4 millones aproximadamente y el suministro estaba pagando solamente 150.000 guaraníes. Y esas 13 máquinas procesadoras es como tener aproximadamente 20 equipos de aire acondicionado dentro de la instalación. Una mujer se encontraba frente a la casa de una de sus amigas, esto en Villa Elisa, cuando fue sorprendida por 2 delincuentes. Pese a que tenía un arma apuntada a la cabeza, esta mujer se forcejeó con estos malvivientes. Las imágenes muestran cómo una joven de 19 años a bordo de su motocicleta es atacada por delincuentes. La víctima se resiste con valentía, pero uno de los asaltantes le apunta con un arma de fuego directo a la cabeza. Empiezo a gritar pidiéndole por favor que no me haga nada y uno se desespera ya que estoy gritando y me quita la mochila y se va corriendo. El otro muchacho tenía un arma, una pistola. Me apunta por la cara, quiere mi celular, pero lo primero que hago es agarrar mi llave, tirar en el suelo para que no lleven mi celular y empiezo a pelearme con él por mi celular, porque obviamente no quería perder nada porque es un esfuerzo impresionante para mí conseguir esas 2 cosas. En ese momento no me importó tanto la pistola porque, no sé, fue una reacción rápida y ahora lo único que tengo miedo es de salir con mi moto porque apenas compré y es un elemento muy importante para mí en mi trabajo. Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos que acudieron de inmediato y lograron auxiliarla. Los delincuentes escaparon, pero la afectada quedó marcada por el terror y reclama mayor presencia policial en la zona, considerada actualmente un punto rojo por la inseguridad. Hoy es día de San Francisco Solano y en la compañía Minas de Emboscada se vivió el Guaycuruñe Mondé. Cada 24 de julio, en la compañía Minas de Emboscada, se celebra con fervor la festividad patronal en honor a San Francisco Solano. Esta colorida ceremonia, conocida como Guaycuruñe Mondé, atrae a promeseros, fieles y visitantes de diversas partes del país e incluso del extranjero. Y es una tradición muy linda que se vive cada año acá en Emboscada de San Francisco Solano, como ya pudieron ver los guaycurúes, desde niños, inclusive bebés, adultos, gente de tercera edad, ya inclusive que van cumpliendo su promesa. La fiesta del Guaycuruñe Mondé es una celebración profundamente simbólica, donde se junta la memoria indígena y la devoción religiosa. Representa una invitación abierta al mundo para conocer la esencia de una comunidad que baila, ora y se viste de plumas para mantener viva su promesa y legado. Los promeseros todos tienen un pedido especial. Algunos le piden trabajo, salud, algunos que salga bien en sus labores y generalmente y tener que disfrazar de 7 años. Yo, por ejemplo, ya estoy pasando los 7 años, pero es un legado especial con nuestro cacique mayor, que es Don Runcho. Esto es un legado que nos encomendó
un año antes que él falleciera. Entonces estamos cumpliendo su orden ahora mismo. Y tengo la promesa de San Francisco de mi familia. ¿De tu familia? ¿Tenés que venirte por 7 años? Sí. ¿Qué conseguiste para tu atuendo? Y nosotros hacemos... El Guaycurú Ñemondé es más que una fiesta local. Es un espacio de reencuentro comunitario, reafirmación de identidad cultural y patrimonio vivo. Vamos hasta Raúl Bogarín, este procedimiento que se terminó allanando, Raúl. Comenzó primeramente, Carlos, en Asunción con el hurto de una motocicleta y hay varias curiosidades en este caso que les voy a ir contando. Primeramente el hurto y posteriormente la llamada al 911 para alertar a la policía acerca de lo que había ocurrido. Los agentes policiales rápidamente empezaron una persecución detrás de esta motocicleta ya que tenía el sistema de GPS. Lo llevaron hasta Ñemby. Agentes de la comisaría 15 Metropolitana fueron hasta la ciudad de Ñemby para poder seguir el rastro de esta motocicleta. Llegaron hasta un domicilio que estaba todo amurallado, la reja también estaba todo tapada, difícil era visualmente de afuera, pero sin embargo luego de conversar con el dueño de casa, ya que era un inquilinato, lograron ingresar a la propiedad. Una vez que ingresaron encontraron esa motocicleta que habían hurtado, pero ya desmantelada en un 50%. 2 motocicletas que estaban enteras y varios motores de motocicletas también en el mismo sitio. Entrando un poco en la habitación se logró encontrar televisores, presumiblemente que fueron hurtados también de diferentes domicilios. Lo llamativo de todo esto es que la víctima hace una semana le habían robado luego la motocicleta, pero recuperó gracias al GPS. Pero esta vez, ¿qué hizo él? Puso un GPS que era el verdadero en un lugar muy oculto y el GPS falso en un lugar donde los delincuentes puedan ver. Y los delincuentes sacaron ese GPS falso que estaba visible y no se percataron que tenía otro que era el verdadero. Y por esa razón le llegaron hasta ese sitio de la ciudad de Ñemby. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Mesa con respecto a este procedimiento. Hace una semana que se le había robado también al muchacho en la misma moto, se recuperó, ahora se le volvió a robar. Pusieron un engaño prácticamente de GPS y ellos pensaron que habían sacado, pero el GPS seguía funcionando. O sea que la víctima ya había sido robado y ahora, una semana después, le volvieron a robar. Así mismo. Y así como le digo, ellos pusieron una carnada prácticamente, de repente si le sucedía otra vez, pusieron una carnada de un GPS, ¿verdad? Entonces, los mismos sacaron ese GPS, tiraron, pero el GPS real seguía funcionando. Bueno, ahí está el ingenio también de esta persona que fue precavida, puso el GPS que era falso en un lugar visible y el verdadero puso en otro lugar donde era un poco oculto. Por esa razón llegaron a ese sitio y lograron recuperar la motocicleta, no en su totalidad, en un 50% ya estaban desarmando. Sí se encontraron las piezas de la motocicleta ahí en el sitio. Bien, excelente. Buena estrategia. Dueño de motocicleta 1, delincuentes 0. Gracias, buenas noches. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Diputado Pedro Juanino Santiago Benítez, es que Cintia González, quien fuera la esposa del comunicador Leo Veras, asesinado por sicarios que irrumpieron su casa en Pedro Juan Caballero en febrero del 2020. Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrao, fue detenido como mandante de aquel asesinato. Sin embargo, un tribunal lo absolvió en el 2022 y desde aquel entonces está desaparecido. Ahora, la esposa de Leo Veras acusó al diputado Santiago Benítez de haber operado en favor de Cachorrao, pidiéndole que entregara a la Fiscalía un pendrive que demostraría la supuesta inocencia del verdadero responsable de aquel crimen. Incluso le hizo hablar con alias Cachorrao,
le ofreció dinero y protección, aunque ya no sabe cuál sería su destino, después de las afirmaciones dadas hoy por Cintia González. Otra cosa, Santiago también en su casa, el día que me fui en su casa, me hace hablar por su teléfono con el cachorrón. ¿Qué pasa en esa conversación y del celular de él con que vos hablas? Él me dijo para entregar el pendrive. Ellos querían que yo entregue el pendrive al Ministerio Público, pero yo le dije que no iba a entregar. Desde entonces Santiago vuelve a llamarme solamente el después que se le agarró, el 15 de mayo se le agarró a Cachorrón. Él vuelve a llamarme al día siguiente y me dice, Cintia, no te llamaron todavía, los tipos no se fueron todavía atrás de vos. Y le dije que no. Y ahí me dijo, prepárate porque ahora seguro se van atrás tuyo porque el tipo ya está preso. Inclusive él me dijo si yo entregaba el video, que él me iba a ayudar económicamente y que no me iba a faltar protección. Me hizo el mismo pedido que Santiago. Él me dijo, ayúdame a entregar ese video porque yo no fui quien mató a tu marido. Y Santiago me dijo, él es inocente en el caso de Leo, no fue él. No me habló de un monto exacto. Sí, él me pregunta, ¿cuánto vos necesitas? ¿Cuánto vos querés? Eso fue la pregunta de él. Y yo le dije que no sé. Y me dice él, bueno, vamos a ver qué hacemos. Inclusive él me dijo, yo tengo cuenta en Banco de Fomento, no hace falta que llegue a tu cuenta ningún dinero, va a llegar a mi cuenta y yo voy a manejar tu plata si vos aceptás. Después de esto no sé dónde voy a estar. Pero vamos a ver qué pasa. Yo estoy siempre en Jardín Aurora, con mi mamá, mi papá y mis hijos. Le hago responsable al Estado y luego de esta declaración tan contundente contra el señor Santiago Benítez, a él. Y por supuesto, como corresponde, tenemos la versión también del diputado Santiago Benítez, quien negó cualquier vinculación con Cachorrao y recordó que fue precisamente la esposa de Leo Veras quien terminó defendiendo con mucha fuerza al presunto asesino de su esposo. Entonces yo soy el que integra el grupo de personas que asesinó a Leo Veras. Eso nunca pasó a mí, nunca se me incluyó en la investigación. Y estoy a disposición, si el fiscal Arriola quiere investigarme, que me investigue. Y también lo que dijo el fiscal Arriola, sí, Andrés Arriola, por ella, que en pleno juicio oral ella va y cambia su versión y prácticamente fue la defensora de Cachorrao para que esté libre en pleno juicio oral y público. Ella dice que hubo intento de soborno para que ella le defienda a Cachorrao. Aquí, que ella lo que quiere decir, porque evidentemente entonces el soborno se consumó. El soborno, ella fue sobornada entonces, porque finalmente ella fue a defender a Cachorrao en pleno juicio oral y público. Entonces, noche de premiación en la Expo Paraguay ARP 2025. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, don Carlos? Así es, estamos en el centro de convenciones porque es la noche de premiaciones y vamos a ir ingresando de a poco. Están todas las mascotas, están absolutamente todos los gerentes de las empresas que decidieron apostar por esta gran Expo Paraguay 2025. Vamos ingresando porque les queremos mostrar toda la fiesta que está para los expositores, para la gente que va a acceder a las premiaciones. Vamos a escuchar un poco lo que está pasando acá. Ahí está hablando el presidente de la ARP, organizador principal de este gran evento Expo Paraguay 2025, que ha significado nuevos récords, ha significado, don Carlos y de la audiencia, 20.611 millones en los remates que se hicieron hasta el día de ayer. Los datos se van a ir dando en estos días, llegando seguramente hasta los 30.000 millones. Y esta es la noche de premiación donde van a ser destacados los stands que llamaron más la atención, que tuvieron más afluencia de visitantes, los que hablaron de sostenibilidad en sus estructuras y lo hicieron posible a través de la puesta en marcha con su arquitectura. Esta es la noche en que ellos son premiados. Voy a agarrar uno de los premios para que puedan ver ustedes cuáles son estos que van a ir. Estos son los premios que se van a ir dando a los expositores, a los stands más destacados. Así que, bueno, eso va a empezar en segundos y nosotros estamos aquí para vivir esta gran noche donde la gente que hizo posible
que esto sea un éxito rotundo, va a ser reconocida hoy, don Carlos, y nosotros nos quedamos para compartir esto tan importante en donde el Paraguay que produce está para moverse. Hay muchísima gente, vamos a hacer un paneo para mostrarle toda la gente, mostrarle los rostros de las personas que decidieron apostar en esto. Vamos a escuchar un poco el audio del presidente de la comisión de la Expo Paraguay. Bueno, continúa el acto y ahí ya toma la palabra nuestra compañera Jamie Allison, que es la maestra de ceremonia. Presidente, gran noche en donde toda esta gente va a ser reconocida, los que hicieron posible la Expo Paraguay 2025. Así mismo, como decía, vamos a reconocerle a la gente que apostó por la Expo, que creyó en nosotros, ustedes entre ellos. Así es que, como le decía, más que una bienvenida, era un agradecimiento. Comenzamos a trabajar mucho antes de la apertura de los portones con esta gente, que gracias a ellos también estamos llegando a este éxito. Gracias, presidente. Daniel Prieto, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, y ahora vamos a ir escuchando el himno nacional para arrancar este acto y hacer estos reconocimientos. Don Carlos, nosotros nos quedamos en esta noche de fiesta porque hay muchísimo por vivir en estos días, así que le invitamos también a la gente que vaya viniendo mañana, el sábado y el domingo, porque esto continúa y va realmente a ser algo sensacional. Vengan a la Expo Paraguay 2025. Gracias Cristian. Ya los actos protocolares, destacar también y premiar a aquellos stands que, bueno, se merecen este reconocimiento en la Expo 2025. Expo Paraguay ARP 2025. Gracias. Bueno, y atención con esto, bolsa de trabajo, 69 cargos disponibles dentro del Estado, con perfiles variados que abarcan desde estudiantes, universitarios y personas con tecnicaturas hasta profesionales junior y senior. Las convocatorias incluyen cargos administrativos, técnicos y profesionales en distintas áreas del sector público. Rápidamente repasamos algunas áreas que están disponibles. Ojo, porque la postulación arranca cerca del 30 de julio y termina la convocatoria los primeros días de agosto. Por ejemplo, se requieren analistas senior en el MIC, comunicador junior, asistente administrativo, jefe de departamento de asistencia técnica, jefe de departamento de rendición de cuentas, abogados juniors, profesional administrativo junior, bioquímico junior, en varias instituciones como el MIC, ERSAN, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y otros más. ¿Cómo saber más acerca de esta gran convocatoria? Ingresar a Paraguay Concursa, postularse, y con esto uno puede ser parte, incluso ser seleccionado, seleccionada dentro de esta gran convocatoria. Reiteramos, 69 cargos están disponibles ahora para que la gente pueda acercarse a esta convocatoria. Y el abogado Oscar Tuma fue imputado por lavado de activos por haberse quedado con 4 inmuebles pertenecientes a su defendido, Alexandre Rodríguez Gómez, quien también fue imputado. A su vez, una funcionaria de los registros públicos también está procesada. ¿Recuerdan ustedes que aquí, precisamente días atrás, la directora de registros públicos, Lourdes González, nos denunciaba esta situación? Que el doctor Oscar Tuma se quedó con 4 inmuebles de Alexandre Rodríguez Gómez, hijo del fallecido diputado Lalo Gómez, a pesar de la existencia de una orden una inhibición general de vender y grabar bienes. ¿Qué pasó ahora? La imputación fue dictada y ¿cuáles son los tipos penales? Lavado de activos, alteración de datos y acceso indebido a sistemas informáticos. A ver, ¿qué es lo que dice el documento? A ver, Oscar Luis Tuma se quedó con 4 inmuebles valuados en 600 millones, 300 millones, 200 millones y 600 millones de guaraníes, por un total de 1.700 millones de guaraníes. Según el abogado Tuma, este monto representa unos $300.000 por defender a Alexandre Rodríguez Gómez en primera instancia, en el marco de su proceso penal. Vayamos a otro. ¿Y dónde se hizo esta transferencia? ¿Dónde y cuándo? 24 de mayo del 2025. ¿Dónde? En la Penitenciaría Regional de Itapúa, en el Cerezo. ¿Y quiénes fueron los firmantes de esta escritura pública? Alexandre Rodríguez Gómez, como así también Oscar Luis Tuma. Ahí se lee un poco más abajo. ¿Qué medidas cautelares pidió la Fiscalía para la mujer funcionaria de los registros públicos, Alcira Celeste Rodríguez? Pidió una fianza, una caución real hasta cubrir la suma de 200 millones de guaraníes
¿Y qué más pidió la Fiscalía para Óscar Tuma? Pidió una caución real hasta cubrir los 2.000 millones de guaraníes. Según el abogado Óscar Luis Tuma, el mayor perjudicado con todo esto, con toda esta historia, es él. Yo tengo un acuerdo de honorarios importante firmado con Alexander, que mañana en la conferencia de prensa voy a hacer público, pero no tengo ya problema hoy de dar a conocer eso, donde estamos hablando del 20% de lo obtenido en la sucesión, una sucesión de 25 a 30 millones de dólares, y por la causa penal, en lo que es la primera instancia, $300.000. Eso nosotros firmamos el 20 de agosto del 2024. Acá no, el Estado no es perjudicado porque acá no existe una condena, no existe un pedido de comiso, no existe absolutamente nada para lo cual el Estado puede decir yo me siento perjudicado por eso. Yo soy el único perjudicado. Si se anula, estoy siendo perjudicado. Si hoy en día por lo que yo estoy atravesando es a causa de la falta de inscripción en el registro, por un problema de registro, yo soy el perjudicado porque existe una imputación. Bueno, el Ministerio de Salud Pública estableció la carga horaria universal de 12 horas semanales por vínculo para los médicos que trabajan en el sector público. También se estableció un plus para los que trabajan en terapia intensiva. Los alrededor de 15.000 médicos que trabajan al servicio del Ministerio de Salud Pública pasarán a cumplir solamente 12 horas semanales y ya no 24, como lo venían haciendo. También se les habilita a contar con más de un vínculo con la cartera sanitaria. Esto es posible en virtud de un acuerdo con el Ministerio de Economía para la contratación de profesionales de blanco que puedan cubrir también los turnos que quedarán vacantes. Esto en línea con la autorización para contratar del equipo económico nacional y en cumplimiento a la ley 7.137 del 2023, representa un paso decisivo en la mejora salarial y en la regulación de la carga horaria de nuestros profesionales médicos. Para garantizar una implementación ordenada, el Ministerio de Salud trabajará de forma coordinada con el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de establecer el mecanismo adecuado de incorporación del personal médico autorizado. Tanto médicos nombrados y contratados se benefician con esta medida que se da en cumplimiento a una ley ya promulgada en el 2023. El último reporte oficial da cuenta de que más de 36.000 médicos están oficialmente registrados en nuestro país y de este grupo, quienes activan realmente en la profesión son alrededor de 30.000. De esta cantidad, a su vez, casi la mitad está al servicio público. En el Amambay, la SENAT detectó un laboratorio de procesamiento de extracto de marihuana para la venta en vapeadores. Cannabis Premium, directamente procesada en la zona de cultivo tradicional, descubrió la SENAT en la zona de Amambay durante un allanamiento en el barrio María Victoria de Pedro Juan Caballero, donde la inversión de los traficantes supera las expectativas de los antidrogas, pues se munieron de costosos equipos para fabricar cannabis para vapeadores. Se encontró una especie de laboratorio de extracción a través de métodos bastante complejos de esencia, resina de marihuana con alto contenido de THC. La venta de vapeadores alcanzaría precios más importantes en los países vecinos que la venta del simple capullo. Mucho equipamiento bastante técnico, estamos hablando de motobombas, tubos de ensayo, contenedores cilíndricos, maquinarias aparentemente utilizadas para extraer marihuana, que a la par de la producción de marihuana convencional, las estructuras criminales también están estableciendo estas bases o laboratorios de extracción mucho más técnicas de marihuana para justamente comercializarlo posteriormente en el mercado brasileño. Anteriormente nuestro país importaba vapeadores con aceite de marihuana. Varios de los paquetes caían en aduanas, sobre todo provenientes de los Estados Unidos. De esta manera se detecta en los productos al margen de la ley que los paraguayos avanzan en la presentación de su